Libro La Nación Yacha, Territorio, Historia, Cultura e Identidad en Huánuco. Autor, Dr. Nicéforo Bustamante Paulino. Un saludo muy afectuoso a la intelectualidad huanuqueña, a la sociedad en general. Efectivamente, acabamos de publicar el libro La Nación Yacha. Yo estudié las culturas autóctonas de Huánuco, ¿no? Como es los chupaychos, los yacha, los yaruhuilcas, los huacrachucos, los panatagua, monzones, chochones, todas estas culturas, ¿no? Y de esas culturas el que me fascinó fue dos. Uno, chupaycho, que es una tesis para optar del grado de magíster en la Universidad Enrique Guzmán Ibai, la Cantuta. Y un segundo tema que yo escogí y que forma parte de la Nación Yacha, se inscribió como parte de mi tesis doctoral. Y Yacha en realidad es un texto, un libro que recoge el proceso histórico desde más o menos 9.500 años de antigüedad hasta nuestros días. Ese es su periodo cronológico. Entonces trata en varios contextos diversos escenarios históricos. Se habla del periodo lítico, como los primeros pobladores que se asentaron en la Uricocha y sus entornos fueron sometiendo y domesticando los animales, las plantas y sobre todo llevando a cabo el proceso de aclimatación en una topografía y una geografía agreste como es la topografía huanuqueña. Luego, un segundo aspecto es los primeros asentamientos humanos, como el caso Cotox o como el caso Guairajirca o la Uricocha 2 o la Uricocha 3 o como el caso Shanque, Xoaguiriquín o el otro escenario que es Agalpo en la zona, la provincia de Daniel Carrión, que es otro escenario de asentamiento humano donde se fueron nucleando los seres humanos y generando su cultura propia. En ese contexto apareció otros escenarios nacionales, como es la macronación Yaruhuilca, que en sus inicios tuvo bastante hegemonía de un espectro geográfico muy amplio, y ahí parte de eso formaba los yachas, los chupaychos, los porpos yarus, los tarumas, los chinchaycochas, los panataguas y otras culturas formaron parte. Pero al promediar entre el siglo XI y XII se produjo una desintegración, al parecer por una serie de contradicciones de orden político que se produjo en la nación Yaruhuilca y seguramente también por los procesos de los cambios climáticos que generaron en ese periodo. Y eso generó la desintegración de Yaruhuilca en varias culturas. En ese contexto aparece Yacha, que era un grupo intelectual que se asentó concretamente en las actuales provincias de Daniel Carrión, la provincia de la Uricocha y parte de la provincia de Ambo. Allí se desarrollaron y se asentaron en las zonas estratégicas del espacio andino, como es el distrito de Cauri, que es un pequeño asentamiento que se llama Yachasmarca. Eso fue un centro astronómico, un centro de observatorio, donde la gente que se dedicaba a especular la naturaleza, la geografía, la topografía, la astronomía, los periodos de sequía, las inundaciones, los cataclismos, los temblores, se asentaron para estudiar esos fenómenos en Yachasmarca. Y un segundo grupo se asentó en lo que es el actual complejo de Yarichuccho, que está en la zona Huacán, Huangrín, asentado en el centro poblado de Tangor, en la provincia de Daniel Carrión, pertenece actualmente a esa jurisdicción, que aquel entonces pertenecía a los yachas. Por tanto, los yachas se dividieron en dos grupos. Uno, los Hanan, y otro, los Urin. Los Hanan estuvieron en Tangos, que era el grupo que hegemonizaba el poder político, el poder militar. Y el otro grupo, que era el Urin, que estaba en la altura de Cauri y en Yachasmarca, y este grupo se dedicaba al aspecto religioso básicamente. Astronomía, la curandería. De tal manera, cuando llegan los españoles, ya estaba posicionado el espacio inca, y los incas, al conocer las sabias enseñanzas de este grupo humano, utilizaron magníficamente a los yachas para domesticar los animales y sobre todo para hacer uso de los suelos. En la nación yacha va a encontrar usted una variedad de microclimas. Los vestigios que yo conseguí en este proceso de investigación fue el uso de los llamados cuchos, las tunas, las canchas, las moyas, las majadas, ¿no? Cómo es que ese grupo humano, en una topografía tan accidentada, tan diversa, lo supieron producir, cuya herencia los hombres hasta hoy día utilizan. Cuando usted fija la topografía andina, huanuqueña, vemos acá a simple vista, pareciera son picachos andinos, no hay producción, no hay nada, pero Huánuco produce, y entonces uno se pregunta, ¿dónde produce Huánuco? Y justamente en esos cuchos que los yachas utilizaban magistralmente sus microclimas. Y en los espacios que no se podía sembrar, entonces, durante la época inca se hicieron el famoso sistema de las patapatas, más conocido como andén. Y usted cuando visita, por ejemplo, al complejo arqueológico Yatash, que era territorio de los chupaychos, va a encontrarse desde el río Chopihuaranga o del río Huacarmayo, que se conoce, toda esa zona altoandina está lleno de andenes, han pircado.
¿Y por qué? Porque allí se sembraba el maíz. En la zona de Chapahuaranga, Bir, que era un estudioso del maíz, consiguió cerca de 1000 variedades de maíz. Y esos maíz estaban ubicados en los diversos pisos ecológicos. A este tipo de estudios se dedicaban los yachas, ¿no? Esa es su tarea era. Cuando llegan los españoles encontraban esa actividad, que habían gente especializada en conocer estos secretos, que estaba ligada evidentemente al aspecto mitológico, al aspecto de la magia, a la religiosidad. Y entonces dijeron, estos son los enemigos de la religión católica. Y entonces le tildaron de brujos. Entonces va usted a encontrar, cuando va a la provincia de Daniel Carrión, a un pueblito que se llama Paucas, que era territorio yacha en ese entonces. Los brujos de Paucas, se conoce. Avanzando, y acá a Huánuco y hacia la zona sur, va a encontrar un pueblito que se llama Huácar. Y Huácar es conocido por los huánuqueños como los brujos de Huácar. Usted se traslada al otro lado, que es otro territorio yacha, entre el distrito de Cauri y el distrito de Jesús, pueblito Corián. También los caurinos, los vecinos se conocen como los brujos de Corián. Entonces, ¿qué había sucedido con estos brujos? Lo cierto es que cuando llegan los españoles fueron reducidos a Cauri, a Huácar, y otro grupo fue reducido a Corián y a Cauri. Entonces recibieron este apelativo de brujos y así se desarrolló durante todo el proceso colonial. Libro La Nación Yacha, Territorio, Historia, Cultura e Identidad en Huánuco. Autor, Dr. Nicéforo Bustamante Paulino. La vida colonial durante los actos emancipatorios, también los yachas participan en los principales movimientos, por ejemplo en el grito de Caina. Hay un grupo importante en la historia nacional, en la historia regional. Caina fue protagonista, Huácar fue protagonista del movimiento de 1812. Vinieron a Huánuco, contribuyeron en la batalla de Ambo y luego en Caina se produjo permanentemente las rebeliones indígenas en protesta. En Cauri se produjeron, en Paucar se produjeron y es más, durante la presencia de Bolívar en la campaña libertadora para las batallas finales, uno de los asentamientos fue la zona de Cuartelpampa, que está ubicada justamente en el distrito de Cauri. Allí fue el núcleo principal donde los campesinos tenían que contribuir con lo que tenían: caballos, vacas, reses, lanas, cordellates, maíz, papa, todo cuanto pudieron contribuir para los gestos de independencia. Y allí estuvo Antonio José de Sucre, ¿no?, en el Cuartelpampa. Esos datos están especificados en el libro. Y dicho de paso, tampoco el libro es panacea, ¿no?, porque ya hay otros estudiosos han ido recreando, como el maestro José Barallanos, a quien hemos tomado algunos mapas. Igual manera Miguel León, que es otro estudioso de la historia, a quien expreso mi reconocimiento. A través de su libro hay interesantes datos allí, que fue el primero que puso, y me dio pistas para ir a otros archivos. De tal manera, estos escenarios están especificados en el libro, ¿no? Los procesos de la independencia, las encomiendas, los repartimientos, los obrajes, cómo se produjeron en el escenario de los yachas, ¿no? El sistema de intercambio comercial, el denominado trueque, también está especificado, y sobre todo las costumbres andinas. Gran parte del libro trata sobre temas antropológicos, en este caso las pervivencias de la cultura andina, como es el guaje, la tuma, el aine, la huasca, los trabajos de reciprocidad, el jaramurui, ¿no?, más conocido como el sembrío del maíz en Chaupihuaranga, las fiestas patronales, los juegos carnavalescos están recreados allí, el tratamiento a los animales en la época de carnavales, ¿no?, las pleitesías a los cerros, a los jircas. Está recreado en el libro también la parte de la literatura, los cuentos, los mitos, las leyendas que se recogió en el escenario viviente, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros, hacer una metodología bien sencilla para estudiar. Uno, valernos evidentemente de la fuente escrita, porque la historia es una ciencia y tiene que valerse en datos, ¿no?, en fuentes. No basta la tradición oral. Cuando uno hace historia tiene que reforzarse con fuentes históricas. Entonces, para estudiar este libro hemos utilizado nosotros dos fuentes. Uno, la tradición oral, los testimonios en las comunidades, y otro, las fuentes escritas, que están también a veces en las comunidades. Por ejemplo, los títulos comunales de Chaupihuaranga, de Chaupimarca, los títulos comunales de Michivilca, o los títulos comunales de Coquín o de Caina, ¿no?, que parcialmente algunos conseguimos y otros sin su integridad. Otros en otros contextos, como el título comunal de Ovas, por ejemplo, en cuyo título en unos pasajes hablan del intercambio comercial con los campesinos de Coquín. Ese es por un lado. Por otro lado, el libro también está recreado con tomas fotográficas, ¿no? Hay más de 80 fotografías, algunos tomados por el suscrito durante el trabajo de campo, y por otros lados la contribución de los amigos que nos pusieron a disposición. Y aquí hago un alto para expresar mi saludo a Víctor Domínguez Condeso,
amigo, quien en una sola oportunidad me permitió hacer una larga caminata a la tierra de los Yachas por la zona de Tangol, ¿no? Alto Andina, y ahí recogimos importante testimonio de lo que es el poder mitológico del Cerro Rondoní, el poder mitológico del Cerro Guamali, que están especificados en el libro desde el punto de vista histórico. Y evidentemente también las bibliografías locales que han existido, como el profesor Rojas en Tambo, por ejemplo, que se había anticipado a estudiar estos temas, ¿no? Que lamentablemente han tenido acceso muy pocos solamente para su uso del contexto de Ambo. Entonces el libro recoge estos testimonios. Además, no solamente las fuentes inéditas, sino también las fuentes ya editadas también se han utilizado, ¿no?